Hola, ¿qué tal? Bendiciones. No saben la alegría que nos da de estar una vez más en este podcast Crece. Me acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Es correcto. Yo estoy bien contentísimo porque ¿qué creen? Que estamos con todos los pastores de la Iglesia Cristiana Elevation Point. Entre pastores. Con este otro tema de Entre Pastores. Y para esto voy a presentar, ¿o presentas tú? Dale. Sí, ok, bueno, estoy con el pastor, vamos a empezar de allá para acá, pastor Ulises Flores, que es pastor asociado de aquí de la Iglesia Cristiana Elevation Point. ¿Cómo está, Paz? Muy bien. Gracias, sí. Muy contento por la oportunidad, sí, de estar aquí nuevamente con ustedes. Estoy con mi hermanazo, el pastor Arel Salinas. Aquí estamos para servirles a todos. Bendecido, gracias a Dios. Qué bueno. Amén. Después tenemos al más nuevecito y vamos a dar un aplauso. Pastor Pablo de los Santos. Amén. Él se acaba de agregar al pastorado aquí en la Iglesia Cristiana Elevation Point, pero ya tiene muchos años pastoreando en otras iglesias, así que bienvenido, pastor Pablo. Un detalle curioso, el más nuevecito, pero el más viejito. Exacto. Exactamente, correcto. Y después hasta allá, hasta el último. ¿Para qué? Tenemos al pastor Miguel Tapia. ¿Cómo estás, pastor Miguel? Muy contento de estar aquí entre pastores y es una alegría vernos aquí. Correctamente. Y bueno, reunidos. ya nada más para asegurarme que estamos todos bien y listos. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, como siempre les digo, y es pluripastorado. Pluripastorado. Y lo va a estar desarrollando el pastor Pablo, ¿verdad? Así que, pastor Pablo, ¿qué nos puede decir acerca del pluripastorado? Bueno, vamos a partir de cuando estábamos fuera de cámara, estábamos conversando acerca de las dos variantes que puede haber. O sea, algunas las hemos vivido, las he vivido en Cuba, conversando con el pastor Ulises, también la vivió en otros campos misioneros. Y es un pastor que atiende varias iglesias. Suena romántico, suena bonito, pero casi nunca es por romanticismo, es por necesidad. ¿No? Y la otra variante, que es la que tenemos nosotros acá, es varios pastores en una iglesia. Y indiscutiblemente que es mucho mejor. Hay algunas variantes de eso de lo que quisiera conversar, pero quisiera contarles algo y siéntanse libres de intervenir cuando ustedes quieran. Mi experiencia en Cuba fue que tuve que atender varias iglesias al mismo tiempo. Vivía, digamos, en una zona, pero en algún momento tuve que atender a otras iglesias. El problema de transporte en Cuba era bien complicado. De hecho, fíjense que llegué a una ciudad en el centro de la isla donde estaba viviendo y se me acercaron hermanos de una congregación que usted diría 30 millas, nosotros recorremos 30 millas en nada. Allí era bien complicado. Y me pidieron que fuera una vez cada 2 meses. ¿Qué puede pastorear uno una vez cada 2 meses? Muy difícil. Pero a pesar de todos los inconvenientes, bueno, pudimos hacerlo ir una vez a la semana. Déjame interrumpir ahí, pastor, pero la ida era porque no había pastor y necesitaban un pastor, ¿correcto? Así Por era, eso es sí. que le pedían, ok. Sí. Ocurría, ocurre en México, me contaba el pastor Tapia también, que ha pasado, y en Venezuela y en otros lugares, que el éxodo de pastores también. En Cuba ocurría algo parecido, pero sabe que en los años 80-90 ocurrió una bendición, es que las iglesias crecían a un ritmo más rápido que lo que crecían los pastores. O sea, se organizaban más iglesias. Súmale a eso que no teníamos tampoco un lugar apropiado para que pudiera vivir un pastor residente, y esa era la cuestión por la que un pastor tenía que atender más de una iglesia. Exacto. Wow. Pues qué interesante, pastor. Y después de esto, entonces, la otra variante, que es la que nosotros tenemos aquí en Iglesia Cristiana Elevation Point, aquí en Atlanta, Georgia, que es que tenemos varios pastores dentro de una misma iglesia. Y esto lo hacemos así por la simple y sencilla razón de que hemos tenido, déjenme lo digo así, un boom bastante grande en crecimiento. Entonces ahorita ya somos, desmiéntanme, pero creo que por ahí de 300 personas, si no es que hasta un poquito más. Y entonces se vio la necesidad de ahora tener pastores asociados para que se hagan cargo de diferentes áreas. Pero después de esto, entonces, Pastor Pablo, ¿usted qué nos puede decir acerca de este tipo de pluripastorado en donde ya hay varios en un solo lugar? Sí. Me gustaría decirles que es el común denominador, pero lamentablemente no es así. O sea, en muchos lugares se ve al pastor que llega o que está como una amenaza. Tristemente es así. Celo y no conforme a ciencia, como decía el apóstol Pablo. Entonces,
realmente así debiera ser. Y el propio, o sea, la Biblia en Hechos nos habla acerca de cuando llamaron a Bernabé y a Pablo para la obra que el Señor los había encomendado. Había varios pastores en esa zona, ¿no? En Antioquía específicamente, y ellos fueron llamados a una cosa especial. No se habla de que hubiera un solo pastor. De hecho, bueno, Pablo, Bernabé y después cuando empezaron, Bernabé y Pablo se separaron y fueron dos ministerios diferentes, vamos a decirlo así, pues cada uno iba y visitaba a esas iglesias que iban organizando, ¿no? Pero en nuestro caso creo que es bien saludable porque no queda toda la carga además sobre el pastor principal. Exacto. Puede ser podemos ayudar en algún que otro aspecto y sobre todo en Cuba ya se usa a aquellas iglesias que tienen algunas posibilidades económicas, por ejemplo, que tienen está el pastor principal que se encarga de todo, pero también está, por ejemplo, tienen un pastor de música con conocimientos teológicos, pero también lógicamente conocimientos musicales, un pastor de educación cristiana, un pastor consejero, o sea, hay varios ministerios en los cuales lógicamente el pastor principal, y debe ser lo ideal, supervise cada uno de ellos. Fíjese que es bien interesante eso, pastor, porque por ejemplo aquí en las iglesias americanas, en la gran mayoría de ellas, a los líderes de alabanza, que nosotros les llamamos líderes de alabanza, les llaman worship pastors, que es pastores de alabanza o de adoración, como sea. Y precisamente desarrollan un ministerio así muy similar. Sin embargo, nosotros preferimos no darle, porque también a los pastores, a los líderes de jóvenes les llaman youth pastors, cosas así. Entonces, nosotros como que no preferimos irnos hacia ese lado por diferentes cuestiones, pero en sí, la persona que está, por ejemplo, a cargo de la música, que en este caso soy yo, ¿no? Sí debería de tener tanto conocimiento bíblico, conocimiento, vaya, no necesariamente teología bíblica, pero teología en general, porque a veces es muy importante, y también conocimiento musical, en el caso del que estamos hablando. Y eso me lleva a preguntarles, por ejemplo, ustedes, los que ya habían pastoreado en iglesias antes, o yo me acuerdo de Pastor Arel, hace muchos, bueno, ni siquiera muchos años, le tocaba hacer de todo, men. Yo acuerdo haberlo escuchado cerca de usted también, que les tocaba cantar, recoger cables, recoger sillas. Tocar batería. Y cómo es eso, men. O sea, gracias a Dios. Ahorita vamos a caer a cómo es ahora la diferencia entre ser uno solo a después estar entre varios pastores. Pero ahí ya desarrollen los que sí, a mí me gustaría yo, como por ejemplo, como pastor principal, la bendición que tengo en tener a cada uno de los pastores trabajando conmigo a mi lado. Y fíjense lo interesante de esto, que lo que decía el pastor Pablo, a veces hay ese celo pastoral y no se les da la oportunidad a otros pastores que ya tienen llamado y tienen potencial. Entonces se sobrecarga uno. La primera bendición que yo veo es, como bien decían, ya haz de cuenta que se aligeran las cargas. Número 2, se atienden a más personas. Que eso es lo más importante La atención pastoral es atender a las personas. ¿Por qué? Porque el pastor Ulises atiende a cierto grupo de personas, el pastor Miguel, el pastor Pablo. Hay gente que se siente con más confianza con el pastor Pablo, con el pastor Miguel, con el pastor Ulises, a veces otros conmigo. Y cada uno en ese círculo de influencia que el Señor nos permite, trabajamos unidos en pro del reino de Dios para llevar a cabo la obra del ministerio. Por ese lado, para la atención a las personas lo veo excelente. La siguiente es que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, el tener pastores al lado es muchísimo mejor para que si yo me empiezo a inclinar como pastor principal a una doctrina que no está bien, uno de ustedes puede decir, hey, pastor, podemos conversar sobre esto. Fíjese que yo veo esto y esto. Y entonces nos ayudamos mutuamente en equipo para mantenernos en una línea recta doctrinal. La otra, las cargas ministeriales en golpes muy fuertes, uno como pastor tiene con quién desahogarse. Y que sabes que te puede entender, que te puede comprender porque ya lo pasaste, ya lo viviste. Mas, sin embargo, si estás ermitaño, no tienes con quién, porque un miembro de la congregación no es lo mismo. Porque la comprensión llega con alguien que ya está en el ministerio. Entonces, esa es otra área. La otra es, que a mí me encanta, es el trabajo en equipo. Y la confianza que nos tenemos, ¿verdad? Amén. Y el respeto que nos tenemos de que, ya hablaste con el pastor tal, entonces ahí. Les digo una anécdota. Aquí llegó una persona nueva, ¿ok? Entonces pidió consejería.
Yo le dije, mira, hay 4 pastores. Con quien usted se sienta más cómoda, con ese pastor usted puede tener esa consejería con el pastor y con su esposa. Y entonces ya comenzó y al final de cuentas terminé dándole yo la consejería, que fue una sola sesión, ¿verdad que sí? Pero es una gran bendición trabajar en equipo, apoyarse y que la iglesia y la gente sepa de que pueden ir con cualquier pastor de los que estamos aquí y que van a recibir un buen consejo. Una Amén. Visitación, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que yo veo que y es difícil de encontrar. Amén. Porque yo lo he tratado. Yo desde que empecé, yo aprendí mucho acerca de eso. De hecho, donde yo estudié se acostumbra mucho acerca de los pastores asociados. No con tantos como nosotros, ¿verdad? Pero se acostumbra. Y traté una vez, no funcionó. Traté otra vez y tampoco funcionó. Ajá. Eso es lo que te iba a decir, que yo ahorita que estás platicando todo esto me estoy acordando de que varias veces llegaban aquí pastores y mi hermano, el pastor Arel, siempre ha sido abierto a, pues muéstrame y si tu teología está bien, si tu doctrina está bien, adelante, trabajamos juntos, pero hay muchos que como que sí, como que no. O a veces también, no sé, llegaban aquí a la iglesia o tal vez se sentían como que no, como que sí o como que no. No sé, en verdad, porque eso ya es muy personal lo que ellos hayan pensado. Pero sí había pasado antes, pero no habíamos llegado al grado de poder tener un equipo así de pastores tan unidos como lo tenemos hoy en día. ¿Y usted cómo la vivió, Pastor Pablo, allá en Cuba, de ser uno solo o después como le haya tocado tener varios pastores al lado? No, a mí realmente me tocó siempre, hasta que vine acá, ser el único pastor de la iglesia. Básicamente por cuestiones económicas. No había la posibilidad de poderle pagar a otro pastor. Entonces, se tenía que rodear uno, lógicamente, a veces de líderes, de personas, pero que, como decía el pastor Arel, no es lo mismo, no puedes compartir. Existía incluso en la convención algo que le llamaban el comité pastoral, que era donde se suponía que era un grupo de 5 pastores quizás experimentados, a donde si tú tenías un problema podías acudir, pero no es lo mismo que tenerlo ahí al lado. Y le ahora, tocaba cabe también mencionar, ahorita que antes de que sigamos, cabe mencionar que gracias a Dios, y esa es otra bendición, que los pastores de nuestra iglesia no perciben salario. Es meramente por amor a la obra de Dios. Tuviéramos las posibilidades o que lleguemos a tenerlas, primero Dios, vamos a buscar la manera de, dice el obrero es digno de su salario. Amén. Pero eso sí es importante, porque ahorita que mencionó el pastor Pablo, no había para pagar y no va a decir, no, todos son pagados. Sí, no es así. Okay, sí, pero por otro lado, pastor, y a usted también le tocaba hacer de todo, que si la alabanza, que si la adoración, que si recoger, que si limpiar, que si cortar el pasto incluso. Sí, no tanto como cortar el pasto. Bueno, en las iglesias no había mucho pasto tampoco. Pero sí, creo que lo compartí en un podcast anterior. Me tocó una vez dirigir un coro sin saber mucha música. Sí, entonces con una pista, pero bueno, la directora del coro se había enfermado y demás y hubo que hacerlo. O sea, le toca a uno hacerlo, pero siempre que pueda ir poniendo personas que vayan, se va uno librando. Porque por otra parte tengo en mi memoria un pastor que yo llegué, era seminarista en aquel entonces, yo llegué aquí a iglesia y el pastor dirigía la música, cantaba, no tocaba el piano porque no sabía, pero repartía los himnarios y yo pensaba así, es que no hay otra persona que pueda hacerlo. Es desgastante, es algo fuerte. Sí. Y ¿tú? Yo les quería preguntar. Sí, yo también iba para allá, pero dale. Que ¿cómo se han sentido ustedes en trabajar en equipo? Porque el primero que ordenado fue el pastor. Es que él le rehuyó bastante. Pero al final, gracias a Dios, Dios lo siguió persiguiendo. Pégase más el micrófono, no sea malito. Pégase mucho más el micrófono. Vengo de New Jersey, ¿verdad? Pastoreé en Montclair, New Jersey. Y dada una circunstancia, me tocó que también a la vez pastorear Dover. O sea, dos iglesias a la misma vez. Okay. Los días sábados íbamos a Dover y los días domingos a Montclair, ¿verdad? Bueno, sucedió el cambio, me vine para acá, estuve con el pastor Ronita Duarte aquí 10 años trabajando con él, pero después de que comencé yo trabajando con el pastor Arel acá y de ver la unidad que hay pastoral, porque aquí no hay celos, digamos, en cuanto, o sea, yo me siento de maravilla, o sea, la verdad yo digo, bueno, de ser asociado a ser pastor principal, yo me asociado. Pero la verdad me siento muy contento, ha sido una de las experiencias más bonitas. ¿Por qué? Porque uno de los puntos muy importantes es que no hay celos. Hay muchos pastores que el día de hoy, y tendrán su razón, de ser celosos. ¿Por qué? Porque
hoy día ocurre mucho lo que son las divisiones. Ajá. Entonces, por celos tal vez no delegan, o por celos no nombran a otro pastor, o no tienen un pastor a la par, por miedo a que se les vaya con todas las ovejas. Ajá. Aquí, gracias a Dios, pues eso no sucede entre nosotros. Gracias a Dios. Amén. Y también yo quisiera decir este comentario que Pastor Ulises es el que me da la chance de predicar ahí en las vigilias. Cuando me toca, bueno, ni está predicar, dar la encargado. enseñanza le llamo yo, porque ya predicar lo siento muy grande, pero Sí, también que esa gracias, es otra de Pastor, las eso. bendiciones. Por ejemplo, los pastores apoyan mucho en lo que son las clases de seminario bíblico, las predicaciones y ciertos ministerios de los cuales están ellos encargados y ciertas cosas que ellos organizan, que ese es una enorme ayuda, aparte de todos los líderes. Una que carga también, que te ¿no? quitan Una carga bastante menos, grande. ajá. Y por tu lado, Pastor Miguel, ¿tú cómo te has sentido en todo este tiempo? Que tú siempre también has tenido ese como... O sea, yo ya te conozco hace muchos años y siempre has tenido esa madera llamado. de pastor, Ujú. ese llamado, pero también como que le había subido. No sé, ya tú cuéntame tu Sí, experiencia. sí, yo admiro al pastor Pablo, al pastor Ulises, al pastor Ariel, que han tenido grandes experiencias de dirigir y todo. Yo no he estado a cargo nunca de una iglesia como pastor principal, solo. Siempre apoyando a Pero pastores. siempre me tocó, desde un principio crecimos en la misma iglesia. Bueno, yo nací, ¿verdad? En la iglesia Ajá. que íbamos creciendo junto con el Exacto. pastor Ariel. Y como él decían los pastores, aunque no era el pastor principal, muchas veces me tocó hacer de todo. Que recoger, que cantar. Yo no sé tocar ningún instrumento. Pero le Pero- daba. Pero y- no, avanzan con pista. No, Ajá. yo no sabía tocar, ni sé tocar nada, pero afortunadamente yo ya estuve en la época de las pistas de los CD, los cassettes. sí, sí. O sea, yo podía Tenía todo poner su y quitar repertorio. una. Ajá, yo cargaba toda mi maleta de discos. discos y ahí yo traía todas las alabanzas, adoración, lo que fuera. Porque había la necesidad, tenía. Exacto. Y yo lo disfruté. Y ahora cuando estoy aquí en esta iglesia, lo sigo disfrutando porque hay la bendición. Algo que quería mencionar, que tú dijiste algo, Ulises. Afortunadamente y por la gracia de Dios ha habido un boom en la iglesia. Y sabes que el tener varios pastores o ampliar el ministerio evita el efecto del pico de la botella, que se le llama. Exactamente. Cuando hay un solo pastor, ahí No se puedes hace, atender a todas las ahí personas. se hace la reducción y la iglesia o el ministerio no se avanzar, puede dar crecer. ese crecimiento. Y es algo que desafortunadamente en el ministerio hispano cuesta pasarlo. Porque todo tiene que filtrarse por el pastor y todo tiene que hacer el pastor y todo eso. Entonces, cuando hay demasiada necesidad o que quiera, está por darse ese boom, no llega. Y yo creo que eso ha sido beneficioso Exacto. para nosotros. Y Una acá, bendición acá grande. nos toca, hey, habla con el pastor tal o habla con Ajá. el pastor. Él fue el que se encargó de Y eso. ahí le diste a un punto bien importante. Ahora tú, Pastor Miguel, de que imagínate cuando se forma ese cuello de botella, llega el clásico de las personas que a veces, como siempre, a mí me gusta tirarle a la gente. Ahí vamos para allá, sí, Ándale, como sí. de que no. Ahí se empieza a formar el clásico. No, ya me voy de la iglesia porque el pastor se me cayó una uña y no me llamó el pastor. Oh, Se tenía que haber exactamente. enterado que se me cayó la Ajá. uña. Entonces empieza todo ese tipo de problemas de que no me siento cuidado por el pastor, no me siento que me están poniendo la suficiente atención. Y entonces es 1000 veces mejor tener varios pastores asociados Amén. para que se cumpla toda la función tal cual y darle la atención que se tiene que dar al cuerpo de Cristo para que todos podamos crecer en una manera uniforme, básicamente. Amén. Y Pastor Pablo, ¿usted cómo se ha sentido? Porque usted fue el que trajo el tema y lo desarrolló súper bien, Amén. pero falta que nos diga cómo se ha sentido entre nosotros. Sí, amén. No sé. Yo lamentablemente vengo de algunas experiencias negativas de llegar a iglesias Donde no se le da oportunidad. como un miembro común. O sea, no aspiraba realmente a mucho más, pero como que la gente se me erizaba, vamos a decir, los líderes, en este caso los pastores. Y creo que en algún momento que conversamos, pastor, se lo hice saber y le decía, o sea, lo diferente que se vivía aquí. No es que sea una iglesia perfecta, porque los primeros imperfectos somos nosotros, Correcto. pero qué diferencia es cuando usted puede respirar, usted puede decir su criterio, usted puede expresar realmente lo que siente mientras esté lógicamente a tono, teológicamente hablando y todo. Y si hay alguna cosa controversial, tener mucho cuidado de no dar una última palabra si no es con el pastor principal. Exacto. Amén. Sí, es trabajo en equipo. Amén. Eso es correcto. ¿Hay alguna Wow, cosa tremendo otra tema. que Nos quedamos quieran, con ganas. nos quieran decir? ¿Alguien más? ¿Agregar algo? ¿No? No. Yo. ¿Estamos bien? Amén. Yo solo Pues, decir que es una tremenda bendición. Una tremenda bendición y sobre todo remarcar
que yo creo que este es de Dios. Amén. Como decía el pastor Pablo, que él ha sido el más nuevo en que se agregó, es el más mayor. El pastor principal es el menor de todos los pastores que estamos aquí. Y eso es de Dios, porque personas, pastores con más experiencia, con más edad. Se equilibra. Exactamente. Entonces es una bendición. Exacto. Amén. Las ideas, todas las vivencias. Amén. Y yo lo único que quería hacer era con un pasaje de la palabra que dice que en Santiago, cuando hay un enfermo, haga oración y llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Ese plural ancianos es porque en una sola iglesia había más de un pastor. Amén. Así es Pues que, aquí tenemos ánimo, varios ancianos. Amén. Varios pastores, digamos. Bueno, ya nada más para yo concluir, les quiero agradecer y les quiero volver a decir cualquier cosa que necesiten. De aquí en la Iglesia Cristiana Elevation Point, aquí tienen varios pastores que, como siempre les digo, van a tener muchísimo cuidado de ustedes. Vamos a tener cuidado de sus hijos, de sus jóvenes, de la gente que le gusta la alabanza, de todo el mundo. Tratamos de tener atención y cuidados aquí, lo más, sí, hasta donde más podemos. Pero qué manera mejor de abrir esta serie de episodios de Entre Pastores que con este tema. Muchas gracias, Pastor Pablo, por traer el tema del pastorado. Tema, y nos vemos para la próxima. ¡Ánimo! Amén.